Llevamos ya 2 días compartiendo extractos del libro de Apocalipsis, de las cartas a la iglesia, y esta serie de devocionales tiene que ver con este llamado de Dios a las iglesias. Dijimos que cada tipo de iglesia representaba a un tipo de persona. Hoy día vamos a hablar de la iglesia de Esmirna. Dice la palabra del Señor así, Apocalipsis 2, capítulo 2, verso 8 en adelante. El mensaje a Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Este extracto de la palabra de Dios es el mensaje a la iglesia de Esmirna, donde el apóstol Juan, dijimos, inspirado por el Espíritu Santo, guiado por él escribe este mensaje de parte de Dios a la iglesia, y él comienza diciendo así: escribe al ángel de la iglesia, el primero y el postrero, aquel que fue, el que ha de venir, el sempiterno, ¿cierto? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, del que fue antes de la creación del mundo, y el que aun cuando el mundo se termine seguirá siempre presente. De él está hablando. Por eso hablamos de esta soberanía, de la grandeza de nuestro Dios, de que nuestro Dios no es como el Dios de aquellas naciones, como decía Isaías, que son de madera, que son de piedra, que no oyen, que no ven, sino que nuestro Dios está siempre presente y preocupado de nosotros. Y el apóstol Juan lo relata así, dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto, pero que aún así venció la muerte, y es el primogénito de aquellos que ven la presencia y la gloria de Dios. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Él hace una mención a esta iglesia, la iglesia de Esmirna. Era una iglesia que estaba en medio de una ciudad muy poderosa, dice la historia, llena de placeres, llena de cosas, pero la iglesia en sí económicamente era pobre. La iglesia en sí económicamente era una iglesia sufrida. Pero la historia y la Biblia relatan que esta iglesia era pobre económicamente, pero muy rica en el espíritu. Y esto nos habla la Biblia, la palabra de Dios nos muestra y nos habla de esto. Muchas veces la gente, cuando tiene problemas económicos, cuando la situación económica no es buena, piensan que Dios está enojado con ellos, y sin embargo, a la inversa, hay mucha gente que económicamente se encuentra bien y piensa que está bien con Dios. La Biblia lo relata así en la parábola del rico y Lázaro, ¿cierto? Habla de un rico que vivía toda la grandeza, todo el esplendor. Comúnmente él estaba haciendo banquete, dice la Biblia, para sus invitados. Sin embargo, a su puerta había un mendigo que comía de las migajas que caían de la mesa del rico. Al terminar sus vidas de ambos, la parábola nos enseña que el rico va al infierno, al Hades, ¿cierto? Y Lázaro, aquel sufrido, aquel postrado, aquel que comía de las migajas de la mesa del rico, él va al cielo, a la presencia del Señor, al seno de Abraham. La parábola nos enseña que tú estés pasando o tengas una buena condición económica no significa que estás bien con Dios, que estás a cuenta con Dios, sino que puede ser que aún así necesites más de Dios. Pero también la parábola nos enseña que seas pobre económicamente, que tengas sufrimiento, que tengas tristeza, no significa que Dios está enojado contigo, porque la parábola nos relata y nos enseña que aquel Lázaro que comía debajo de la mesa las migajas de la puerta del rico, aquel Lázaro, ¿cierto?, llegó a la presencia del Señor. Y es lo que el apóstol trata de decirnos, inspirado en la palabra, cuando habla a la iglesia de Esmirna y le dice: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rica en el espíritu, tú tienes un tesoro mucho mayor en la presencia del Señor. Dice: y la blasfemia y los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. La Biblia nos habla de esto, del sufrimiento de la iglesia. Por eso hoy día, cuando
la iglesia, o muchos son los que hablan solamente de bendición, vemos que le han cortado, le han sacado una parte a la palabra de Dios. La Biblia dice que tendremos aflicción. El Señor Jesucristo lo dijo a través de su palabra: pero tendréis aflicción, pero no os preocupéis, porque yo, dijo el Señor, he vencido al mundo. Una iglesia con tribulación, una iglesia con problemas, no es una iglesia abandonada por Dios. Si tú estás pasando, dice la Biblia, y seréis probados por 10 días. Si tú estás siendo probado, si tú estás viviendo un proceso de parte de Dios, no te asustes, no tengas miedo, Dios no te ha abandonado. La Biblia dice que el mismo Señor lo dijo a través de su palabra, pero que Él había vencido al mundo, que Él había vencido a la tribulación, a los problemas. Ten fe, afírmate en Dios en medio de los procesos. Él está probando, como dice su palabra, nuestra fe, nuestro corazón, nuestra fidelidad. Sé fiel, y termina el Señor diciendo: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Y esto es lo hermoso de parte de Dios. El Señor dice: séme fiel hasta la muerte. No te deslices, no te vayas, no te alejes de Dios, no te vayas de la iglesia. Busca la presencia de Dios. Es la condición para ser salvo para aquellos que creen que la salvación no se pierde. La Biblia enseña que la salvación es condicional a acercarse a Dios, a recibirlo en nuestro corazón, a serle fiel. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, recibe esta palabra y le escribe al final de la carta a la iglesia de Esmirna la condición. Le dice el Señor: séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y el que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. Es cierto, hay una muerte, una primera muerte, que es una muerte natural, que todo el ser humano va a vivir, pero la palabra de Dios también nos enseña que hay una muerte espiritual que es eterna. Y el Señor dice: aquel que venciere, aquel que fuere fiel, no sufrirá esta segunda muerte. Hace más de 2000 años Él vino al madero de la cruz a darnos vida eterna, dice su palabra. A través del sacrificio del Señor Jesús, Él nos dio vida eterna para que aquel que se acerque a Él, aquel que sea fiel hasta la muerte, aquel que quiera servirle al Señor, aquel que quiera conocerle, no sufra esta segunda muerte. Tú en esta mañana tienes la oportunidad. Tú en esta mañana tienes la oportunidad de acercarte a Dios. Lo triste no es que el ser humano muera en esta vida. Lo triste es que muera sin Dios en su corazón, que no pueda acceder a este regalo tan preciado de parte de Dios, que es la gracia, que es su misericordia, que es su amor, que es esta vida eterna que Él nos ofrece día a día a través de su palabra. Hoy tú puedes tomarla, hoy tú puedes acercarte a Él. Esto es gratuito de parte de Dios para tu vida. Solamente basta que abras tu corazón, que le rindas tu vida, que lo aceptes como Señor y Salvador. Te voy a invitar a orar esta mañana. Y si quieres acercarte a Dios, puedes orar conmigo esta oración. Padre, en esta mañana hemos escuchado tu palabra, y tu palabra es vida y es vida eterna, Señor. Señor, nos rendimos a ti, abrimos la mente y el corazón, te recibimos como Señor y Salvador. Te pedimos, Dios, que perdones nuestros pecados, porque reconocemos que hemos pecado y necesitamos de tu perdón. Te pedimos, Dios, inscribe nuestro nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Padre, oramos esta mañana, Señor. Invocamos tu nombre una vez más, Dios, e intercedemos por todo aquel que tenga un problema, por todo aquel que tenga una dificultad, Dios, por todo aquel que tenga una enfermedad. Extendemos las manos, Señor, hacia ellos, en señal de que son tus manos. Y como dice tu palabra, que pondríamos las manos sobre los enfermos y estos sanarían. Señor, oramos por cada persona que tiene una enfermedad física, Señor, psicológica. Que en esta mañana tu Espíritu Santo los alcance, Dios. Oramos por aquellos que están en una camilla, en un hospital, quizás buscando, Señor, una solución a sus problemas, y no la han encontrado. Que tu Espíritu Santo los alcance, Señor, que tu palabra los alcance y toque sus vidas, y tú hagas el milagro para gloria de tu nombre. Te damos gracias, Padre, porque lo creemos en fe, que en esta mañana tocas una vida, un corazón, y es transformado, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los invitamos a conectarse cada mañana a las 7 de la mañana. Estamos compartiendo la poderosa palabra de Dios, y si Dios así lo permite, hoy día a las 19 horas estaremos en la ciudad de Alerce, a un costado del colegio Quimul Lagual, con el pastor Luis Bastía y la iglesia Casa de Restauración Alerce, compartiendo
cortos extractos de la palabra del Señor haciendo evangelismo en las calles. Así que te invitamos a compartir, a alabar a nuestro Dios en este tiempo difícil, en este tiempo donde no nos podemos congregar, pero sí podemos alzar la voz en las calles y proclamar que Jesucristo es Rey, que Jesucristo viene, que Él sigue sanando y restaurando vidas. Nos vemos hoy a las 19 horas. Muchas bendiciones, que tengan un día bendecido.